Ya, vamos a nosotros también grabar por si acaso. Gracias, compañero, muy amable. Ya, entonces ¿Y seguimos. será que al final de la clase nos pueden mandar el video? Sí, yo he activado ahorita el modo de grabación, me va a quitar un poquito ¿cómo se llama? De conectividad, pues, de banda, espero que no se entrecorten, por eso usualmente no lo he grabado, pero a partir de este momento sí lo voy a grabar. Lo anterior no estoy grabando ya, así que y lo vamos a compartir después. Bueno, proseguimos, por favor, ahora estamos grabando. Ya, entonces, seguramente la primera parte ya lo tienen claro, ¿no? El límite inferior, hemos ido desde el menor, desde el dato menor, el límite superior se ha encontrado sumando ¿qué? El límite inferior más el intervalo que hemos estimado. La marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Se ha formado un intervalo. Este intervalo dice, cuente en la tabla de datos de 2 a 14, cuántos datos hay de 2 a 14, y lo que he hecho yo es utilizar la función en el Excel, que es igual contar, ¿ya? Igual contar, y todo este conjunto de datos lo he pintado. La otra opción, que les había dicho también, es pintar directamente de 2 hasta 14, no hay 14, entonces solo hasta 13, y aquí en esta parte me dice directamente el recuento es 16, ¿verdad? Entonces son 16 datos. Seguimos. El siguiente límite inferior, obviamente si el límite superior de la anterior categoría ha sido 14, tengo que empezar en cuánto? En 15. Ahora, para el límite superior, lo que procedo es sumar el límite inferior más, ¿ya?, mi intervalo, que en este caso es 12, mi valor de intervalo, que en este caso es 12. La siguiente categoría, consiguientemente, sería eh, obviamente de 15 a 27. La marca de clase, saco el promedio, ¿ya?, de estos dos datos y me sale 21. ¿Ya? Mi marca de clase para esta segunda categoría es 21. ¿Cuál será el intervalo? Espacio, desde el límite inferior hasta el superior, ¿ya?, que sería datos de 15 a 27. Entonces, como he hecho en el anterior caso, puedo pintar directamente desde 15 hasta 27, así como están viendo, ¿ya? 26, 26, tengo 27 Licenciado, aquí. para obtener la marca de clase, Sí. ¿qué tenemos que hacer? Promedio, reitero, para la marca de clase es igual al promedio, paréntesis, entre el límite inferior y el límite superior. ¿Ya? Esa es la marca de clase. El promedio entre el límite inferior y el límite superior de la categoría o de la clase que estoy tratando de construir. Me sale 21. Intervalo del límite inferior al superior sería de 15 a 27. Reitero, pinto los datos del 15 al 27, así como están viendo. ¿Ya? Todos los valores hasta el 27, incluido el 27. El 28 ya no, ya pertenece a otra clase. Miren, acabo de pintar. ¿Cuánto me sale el recuento? 22. Entonces, voy a colocar aquí 22. Tercera clase, tercera categoría. Como ha terminado en 27, el límite inferior aquí sería 28. El límite superior, ¿cuál va a ser? El límite inferior más el valor de el intervalo de clase, que sería 2, es decir, de 28 a 40. Todo se va sumando, por si acaso, con 12. Ese es el valor del intervalo, el valor del intervalo de clase que hemos encontrado en el cociente entre amplitud y el número de clase, ¿no? Bueno, marca de clase. Para la marca de clase, en este caso, procedo como anteriormente realizado. Igual promedio, pinto los dos datos, me da un valor de 34. En este caso, mi marca de clase. El intervalo, ¿cuál será el intervalo correspondiente? El intervalo va a ser, en este caso, desde 28 hasta 40. Pinto, busco mis bases de datos. Esta vez pinto desde 28 hasta el valor de 40, no 41, solo hasta 40. ¿Me dice cuánto? 18. 18 lo voy a colocar. Muy bien. Prosigo. Como ha terminado el límite superior en 40, va a ser el siguiente valor, más 1, va a ser el límite inferior de la siguiente categoría. Es decir, voy a empezar desde 41. Alguien me podrá decir, por ejemplo, ¿por qué no empieza desde 40? ¿No? La razón es bastante obvia, de sentido común.
porque 40 ya lo he contado en esta clase. Y si empezaría 40 desde esta nueva categoría, tendría que volver a contar y no puedo duplicar datos contados, ¿no es verdad? Si ya he contado 40 en la tercera clase, o en la tercera categoría, ¿ya? En la cuarta ya no tengo que volver a contar, ¿ya? Por si acaso, en nuestro cuadro para referirnos ya en qué clase o categoría estamos, vamos a poner el número. 1, 2, 3, esa es la tercera y estamos ahorita en la cuarta, ¿no? Entonces, de 41. Nuevamente, para encontrar el valor del límite superior, empiezo y sumo el límite inferior de la categoría 4 más 12, ¿no es verdad? Que es nuestro valor de intervalo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar su marca de clase, igual promedio, ¿no? Igual promedio, pinto el límite inferior más el límite superior y me da ese valor que sería 47. Ahora, le digo desde 41 perdón, hasta 53, que sería mi límite superior. Entonces, ¿qué me queda hacer? Contar desde 41 hasta 53. ¿Ya? Incluido el 41, incluido el 53. ¿Tengo aquí 53? Sí tengo. Ya no 54, ya es de otra categoría o clase. ¿Cuánto me dice el recuento? 19. Entonces voy aquí y pongo 19. Ahora voy a generar mi quinta clase, categoría o intervalo. Mi quinta. Como he terminado en 53, el límite inferior va a ser 54 para la siguiente categoría, para la categoría 5. Para el límite superior voy a sumar más 2, ¿ya? Que es mi valor de intervalo, que es constante, que se mantiene para todas las clases. Me da un valor de 66 al límite superior. Encuentro el promedio de estos dos valores, del límite superior e inferior, y esa sería mi marca de clase, que en este caso sería 60. ¿No? Entonces, espacio, para que me reconozca como texto, vamos a decir así, como una etiqueta, ¿no? Para el intervalo, para efectos simplemente de visualización, y le digo desde 54 hasta 66. Si no le pusiera el espacio, lo va a restar el Excel 54 menos 66, ¿ya? Y yo quiero que sea como texto. Tengo que contar aquí desde 54 hasta 66. Entonces, 54, voy pintando, y este es el valor de 66. ¿Cuánto es el recuento? 18. Entonces, aquí voy a poner 18. También les decía, pueden hacer con la función contra. Sexto intervalo. Como he terminado en 66, ahora voy a comenzar en 67. Le sumo 67 más 12, más el intervalo que he construido. Marca de clase, el promedio entre ambos. Espacio, 67 hasta 79, que sería mi intervalo. Y luego empiezo a contar, ¿ya? De 67 hasta 79. Pues aquí tengo 67, ¿ya? Y voy a contar hasta ¿cuánto? Hasta 79, no 80, ¿no? ¿Cuántos son? 16. 16 datos. Sigo. Categoría 7. Como he terminado en 79, la anterior categoría de la clase 6, ahora voy a empezar en 80. Le sumo 80 más el intervalo o el valor del intervalo. La marca de clase, saco su promedio, ¿ya? Entre ambos. Espacio, el intervalo 80 hasta 92. La frecuencia, tengo que pintar desde 80 hasta 92. ¿Ya? Entonces me voy al valor de 80, aquí está, y voy a pintar hasta 92. Ahí. ¿Cuánto me sale el recuento? Me sale 17. 17. 17 datos están en ese intervalo. 8. Como he empezado en 92, ¿ya? Como he empezado en 92, ahora voy a empezar en 93. Pero miren, este casi ya es el último, ¿no es verdad?
no se olviden que el número de clases máximo que tengo que obtener son 8. Y aquí obviamente este ya es el octavo. Y justamente el límite inferior, si estoy empezando en 93, y tendría que sumar más 12, ¿no es verdad? ¿Y cuánto sería más o menos más 12? Sería 105. Pero no tengo un valor de 105, ¿no? Mi valor máximo es de 100. Consiguientemente, en el límite superior, aquí ya lo cierro con 100. ¿Ya? Es decir, con el valor máximo, porque si le ponen 105 no hay 105, ¿no? ¿Qué van a encontrar? No van a encontrar nada. Y no tiene sentido porque su número máximo es 100. Entonces, en el último intervalo de clase, esto lo voy a resaltar, siempre tiene que estar el valor máximo. Y en el primero tiene que estar el valor mínimo. ¿Ya? Esa es una condición para el intervalo de clases. Y, por supuesto, tiene que coincidir el número de clases con el que ustedes han decidido. ¿Se acuerdan que les dije al inicio? Depende del estadístico, ¿no? Entonces, si el estadístico ha dicho 8, tienen que haber 8, ¿no? Y no que se les ocurra poner 9 al final, ¿no? Ustedes han decidido 8, tienen que mantenerse en forma consecuente, ¿ya? Entonces, marca de clase, le digo igual promedio, entre el valor mínimo y el superior, ¿ya? Sería 96.5. Lo vamos a redondear. Aquí hay una opción de redondear, disminuir decimales. 97 sería mi marca de clase. Entonces, espacio 93 hasta 100 sería mi intervalo. Y voy a las frecuencias. ¿Cuántos datos hay desde 93 hasta 100? Entonces, aquí tengo 93. Voy pintando todo el conjunto de datos. Y me dice que son ¿cuántos? Son 18. ¿Cuántos son? 18 datos. Entonces aquí coloco 18 y prácticamente ya tengo mis frecuencias relativas, ¿no? Si sumo mis frecuencias relativas, voy a sumar, bueno, puedo aplicar también esta función igual suma, ya abro paréntesis, pinto todo el conjunto de datos y me da obviamente el valor, o también pueden hacer como hemos hecho hace un momento, ¿no? Pintan todo el conjunto de datos y les dice suma igual a 144. También sirve. ¿Eh? O pueden hacerlo también como hemos hecho hace un momento, bueno, las clases anteriores. Suman, dejan un espacio y le ponen autosuma. Aquí donde está ese botoncito también les va a salir, ¿no es verdad? El valor de la suma de las frecuencias. Ojo, pero aquí sí es importante, por favor, que tomen en cuenta algo. ¿Ya? Para saber si están haciendo bien las cosas, tiene que coincidir la suma de las frecuencias relativas, vamos a poner con otro colorcito, tiene que coincidir la suma de las frecuencias relativas, ¿con qué? Con el número de datos. ¿No? No puede aparecerles una suma de frecuencias relativas un valor que sea diferente del número de datos, porque se habrían inventado uno, ¿no? O menos, se habrían comido algún dato, ¿no? O no habrían tomado en cuenta algún dato. Tiene que aparecerles en consecuencia, tiene que coincidir la sumatoria total de las frecuencias relativas, ¿con qué? Tiene que coincidir con el número total de datos que estamos nosotros pretendiendo realizar. Bueno, frecuencias acumuladas. Para las frecuencias acumuladas, lo único que tengo que hacer es empezar con el primer valor, que es 16. ¿Eh? El primer valor se repite. Para empezar a encontrar los demás, tienen que comenzar a sumar. ¿Eh? Sumar este valor más este valor. Luego este valor más el siguiente. Es decir, es como una escalerita. ¿Eh? Se va sumando el valor anterior con el valor siguiente de la frecuencia relativa para obtener el siguiente valor de la frecuencia acumulada. En este caso, ¿cuál sería? Sería 16 más 22. Esa sería su frecuencia acumulada. Aquí, ¿cuál sería? La frecuencia acumulada anterior más el valor siguiente de la frecuencia relativa. Ese sería su valor de frecuencia relativa. El siguiente valor sería como una escalerita. Este valor más el siguiente de la frecuencia de la clase 4, ese valor. Este valor sería este valor del 75 del anterior más el 18 de la relativa del siguiente. Sería ese valor. Aquí sería el valor anterior más, ¿cuál? Más el valor de la clase 5, ¿verdad? En este caso sería 109. Aquí sería el valor anterior más el valor de 17, que es el que estamos buscando. Y aquí sería este valor finalmente más la última clase, que justamente nos da el valor de 144. Igual, como en el caso anterior, para saber si están haciendo bien su trabajo, tiene que coincidir también el último valor de la frecuencia acumulada
¿Con qué? Con el total de las frecuencias relativas y con el número de datos. ¿Ya? Eso es también una medida para saber si efectivamente están haciendo bien o no el trabajo, ¿no? Con relación a nosotros, bueno, en este caso, con relación a lo que estamos pretendiendo buscar. Frecuencia relativa en porcentaje. ¿Ya? La frecuencia relativa en porcentaje no es nada más que la relación porcentual entre cada frecuencia relativa individual de cada clase y el total. ¿Ya? Es nada más que llevarlo a un porcentaje. ¿Ya? Entonces, en el Excel nos sirve la función directamente de aritmética, ¿no? Siempre empezamos con un signo igual, vamos al primer valor, hacemos dividido, nos vamos al último valor, ¿ya? Que es 144, apretamos Enter y nos saca automáticamente el valor porcentual. Voy a hacer inicialmente así y luego lo voy a convertir en porcentaje, ¿ya? Para que hay una función en el Excel, un botón que nos facilita y rápidamente nos convierte en porcentaje. Ahorita está en decimal, ¿ya? Teóricamente esto tendríamos que multiplicar también por 100, porque es porcentual, ¿verdad? Y salía 11.11. Pero eso lo vamos a ver al último. Empezaremos como hemos hecho, como les estaba explicando. Valor individual entre valor total. Listo. Valor individual entre valor total. Listo. Valor individual entre el total. Esa sería su frecuencia. En porcentaje. Individual entre el total. Individual entre el total. Individual entre el total. Individual entre el total. Y finalmente, este dividido entre este, ¿no? El último valor entre este. Miren, ya tengo la sumatoria automática. Entonces, lo voy a convertir ahora a ¿qué? Lo voy a convertir todo esto en porcentaje. Y aquí tienen una función, miren, que dice porcentual. Estilo porcentual. Lo único que hacen es clic sobre este botón y automáticamente se les ha vuelto todo en porcentaje. ¿Ya? Lo siguiente que tienen que hacer es sumar. Encuentran la autosuma y por supuesto otra medida para saber si están haciendo bien su trabajo es que les tiene que salir la frecuencia relativa en porcentaje, la suma les tiene que salir 100%. ¿Ya? Eso significa que están haciendo con el total de los datos. Si no les saldría 100%, están haciendo algo mal. Han contado de más o han contado de menos. ¿Ya? Es otra medida para saber si están haciendo bien. Frecuencia acumulada, como hemos hecho la frecuencia acumulada absoluta, la frecuencia acumulada en porcentaje, también vamos a hacer con relación a lo que significan los valores correspondientes. El primer valor se mantiene. ¿Ya? El primer valor se mantiene. A partir de aquí empezó a sumar como una escalerita igual, más el siguiente valor, el valor anterior más el siguiente valor. ¿Ya? Este valor más el siguiente, el anterior valor del acumulado más el siguiente, el anterior valor más el siguiente, el anterior valor más el siguiente, y finalmente este valor más el siguiente. ¿Ya? Y consecuentemente también tiene que darnos 100%. ¿Ya? Es decir, es otra verificación de que hemos estado haciendo bien el trabajo. En consecuencia, lo que acaban de ver ustedes en este momento es justamente la tabla de frecuencias. ¿Ya? Lo voy a hacer con sus bordes más. Esa sería la respuesta de la construcción de la tabla de frecuencias. Entonces, lo voy a poner en rojito, actividad completa. Entonces, reitero, para la tabla de frecuencias, lo que se tiene que hacer es encontrar de esta manera, bajo estas categorías. No es exclusivo, ¿ya? Este estilo, vamos a decirlo así, o este formato. En otras literaturas se empieza por marca de clase y obviamente luego se empieza por el límite inferior, superior, luego el intervalo, luego la frecuencia relativa, al lado está la frecuencia relativa en porcentual, la frecuencia acumulada estará aquí, y al lado su porcentual. Puede variar las columnas, no importa el resultado, como en matemáticas, ¿no es verdad? El orden de los factores no va a alterar el producto. Igual van a tener que llegar a una tabla más o menos parecida a esta. ¿Ya? Obviamente podrán estar, digamos, la clase al principio, el límite superior e inferior después, el intervalo entre la marca de... Bueno, ya, ¿no? No importa el orden.
La idea es, siempre tenemos que llegar a este resultado en la construcción. Lo que no tiene que variar, por supuesto, son las frecuencias, ¿no? Los intervalos sí, pueden variar dependiendo de qué, del número de clases que ustedes decidan. Si hubiera hecho 10, esto hubiera cambiado totalmente, ¿verdad? Aquí hubieran habido 9 y 10, 10 clases, ¿no? Si hubiese hecho 12, más todavía, 10, 11, 12, más largo, hasta aquí hubiese sido. Pero alguien podría decir 6 nomás, podíamos hacer hasta aquí nomás. Todo esto, pero obviamente variaría, ¿verdad? Variaría porque son otros intervalos, se incluyen otros y otros también se excluyen, ¿no? Dependiendo de los intervalos. Siguiente paso, gráficos de las tablas de frecuencias, ¿eh? Es muy importante la parte gráfica porque nos permite a nosotros visualizar con un mayor nivel, digamos, de comprensión cómo están nuestros datos distribuidos o también sacar las conclusiones respecto de dónde están concentrados nuestros datos. No se olviden que al reducir, ¿ya? Nosotros lo que estamos tomando en cuenta al reducir es precisamente lograr que se simplifique, digamos, la presentación de los datos, ¿no? Entonces, construimos, ¿ya? Para construir siempre en un gráfico, lo que necesitamos es determinar o estimar de qué manera nos van a presentar la información, lo que nosotros queremos buscar. Y hay bastantes formas, ¿ya? Que son relativamente confiables. Una de ellas, obviamente, cuando quiero que en el eje X esté ya representado mis datos, ¿no? Y en el eje Y, justamente los valores correspondientes, que puede ser, por ejemplo, en un diagrama de barras, ¿no? Entonces yo voy a colocar dos datos necesariamente, voy a utilizar solamente. Mi intervalo es, que es lo que me interesa que aparezca en el eje X, y cada uno de estos datos, ¿ya? Eso es lo que más o menos me interesa. Entonces lo voy a copiar y pegar estos dos datos como valores. Ojo, cuando no pegan como valores puede pegarse como fórmulas, ¿ya? Siempre cuando quieran que sea texto plano, porque si lo pego como fórmula, se cambia también la localización en el Excel del valor de referencia. Eso significa que pueden variar la tabla, ¿ya? Para evitar eso, lo van a pegar como valor, así como estoy diciendo aquí, pegar como valor, ¿ya? Y así, miren, solamente se ha copiado y pegado como texto plano. Porque si uno de estos tenía, miren, aquí hay una función, por ejemplo, ¿no? Si yo copiaría estos datos sin tomar esa precaución, lo voy a copiar nada más aquí, al ladito, miren, ya no me va a aparecer 16, me aparece 0. ¿Por qué? Porque sus valores de referencia, miren, se ha disparado a este lado, ¿no? ¿Qué estará a ese lado? No sé, ¿no? Entonces, para evitar eso, reitero, copien y peguen como valor, ¿no? Entonces, podemos encontrar en el Excel varias formas para poder construir estos datos, ¿no? Ya les decía, la primera es bastante simple, a veces le decimos insertar, ¿no? Y le decimos que lo inserte en función de los gráficos, ¿ya? Y podemos decirle, hay diferentes tipos de gráficos, ¿no? Bueno, estos funcionan solamente como una columna, ¿no? Si yo, por ejemplo, trato de directamente elijo cualquiera, miren, automáticamente el Excel ya me ha reconocido en el eje X y Y, me ha reconocido qué cosa, me ha reconocido los intervalos y en el eje Y las frecuencias, ¿no? Ahora, si hubiese pintado más las etiquetas, le digo insertar gráfico, ¿no? Prácticamente le ha puesto el título de frecuencia relativa, ¿no? Al gráfico. O sea, me facilita bastante, digamos, en el sentido de el título que yo estoy buscando, ¿no? Entonces lo voy a dejar así. Y ya tengo mi primer gráfico construido. Y aquí es mucho más fácil visualizar la información, ¿no? En un gráfico. Por ejemplo, ¿qué conclusiones podemos extraer de esta información? Primera conclusión es que en el intervalo de 15 a 27, ¿no? Es decir, entre un valor inferior de 15 y un valor superior de 27, está una mayor cantidad de datos, ¿no? Miren, está sobrepasando el 20. ¿Cuál le sigue? Le sigue el intervalo de 41 a 53, ¿no? ¿Cuál es el más chiquito? ¿No? Sería, a ver, ¿quién está con su micrófono? ¿Quién está con su micrófono? Vamos a iniciar. Ya.
A ver, por favor, vamos a ver si están en la clase también. Alicia Machaca, ¿están en sala? Sí, licenciado. ¿Cuál sería el intervalo que tiene menor frecuencia de datos de este gráfico? ¿Cuál sería? El 2. El intervalo de 2 a 14, ¿no? El intervalo de 2 a 14, ¿no? Y el mayor, obviamente, el intervalo de 15 a 27. Pero miren, sus frecuencias de valores siguen siendo relativas, es decir, tenemos frecuencias, obviamente, de conteo total. Y a veces no nos interesa solamente eso, ¿ya? Entonces, consiguientemente, el siguiente gráfico que voy ahora construir es el intervalo versus su frecuencia relativa en porcentaje, ¿ya? Entonces, voy a copiarlo, lo voy a llevar más abajito, lo voy a copiar directamente como valor, por si acaso, ¿ya? Para que no se copie ninguna fórmula. Y la frecuencia relativa en porcentaje. No tendría que variar significativamente de lo que estamos realizando, solamente estamos llevándolo a un valor de 100. ¿Ya? Esto lo voy a volver nomás porcentaje, ya saben, solamente haciendo clic sobre el valor porcentual. Hago lo mismo que he hecho hace un momento. Excel. Le digo insertar, gráfico, elijo la primera opción de diagrama de columnas. Ahí se me ha movido algo que no quería mover, ya. Y lo llevo aquí. Miren, aquí que tengo más o menos la misma distribución de datos, ¿no? Fíjense, no ha variado. Prácticamente el intervalo entre 2 a 14 sigue siendo, obviamente, el que tiene una menor cantidad de datos, ¿no? Pero lo que sí ha variado, fíjense, es el eje Y. El eje Y, en la anterior gráfica, estaba en sus valores de conteo. Ahora están en porcentajes. Y, por ejemplo, si nos preguntarían en porcentaje, ¿cuál es el valor porcentual del intervalo mayor? Vamos a decir, el intervalo mayor está entre 15 y 27 y el porcentaje está sobre 14, más o menos 15%, ¿no? 15% justamente es el valor. Si ustedes le llevan nada más el cursor al gráfico, ya les dicen, ¿eh? Como estoy mostrando, ¿no? 15, 27, valor 15%. El valor menor, le llevan, igual le señalan 11%, dice, ¿no? Este valor, digamos, el intervalo de 54, 66, 13%. ¿Ya? Esto, por favor, es muy importante. Ahora un poco les anticipo, ¿no? En los exámenes más o menos que van a dar en plataforma va a ser así. Les van a decir, no es que van a construir, sino van a tener que construir, no lo van a mandar en la plataforma de procedimiento. Lo que directamente se les va a preguntar, ¿cuál es el valor porcentual de la frecuencia relativa del intervalo 67 a 79? Ustedes harán en su trabajo, en su hoja Excel, donde están realizando, y me dirán 11%, ¿no? Y la plataforma les dirá está bien o está mal, ¿no? Si es que no le dan un valor que no es correcto, les dirá que está mal, ¿no? ¿Verdad? Entonces significa que tienen que hacer bien. Solamente, obviamente, ya van a encontrar o van a elegir los valores correspondientes. Siguiente, vamos a construir el intervalo. Generalmente se construyen 4 gráficos de esto. Son 4 gráficos, ¿ya? Vamos a pintar esto. Perdón, vamos a construir este gráfico, les decía, con la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, voy a pegar como valor, como lo estoy haciendo, voy a la frecuencia acumulada de aquí, también lo voy a copiar simplemente como valor, por si acaso, ¿no? Aunque no haya fórmulas, siempre puede haber, y han visto ustedes cuál es el error, ¿no es verdad? Les va a copiar otro valor. Lo mismo, agarro, le digo insertar, gráfico, y el gráfico de columnas. Ahora miren, parece prácticamente una escalerita, ahora justamente, ¿no? Y tiene sentido porque justamente aquí nos está mostrando de manera acumulada. El último intervalo está conteniendo a todos, ¿no es verdad? Porque si decimos cuántos datos hay en el intervalo, en el intervalo final de manera acumulada, va a contar va a contar más va a contar más va a contar más va a contar más todos los anteriores y el resultado final va a ser este, ¿verdad? Entonces, ahí también les está mostrando de manera acumulada. Y el gráfico de frecuencia acumulada va a ser algo parecido, de la manera porcentual.
copiamos nuevamente el intervalo, que es nuestro eje X, ¿ya? Lo vamos a pegar aquí en la parte de abajo, lo vamos a pegar como valores, y luego, posteriormente, vamos a copiar su frecuencia acumulada en valor. ¿Ya? No, prácticamente no va a variar la forma, pero sí va a variar los valores de representación. ¿Ya? Entonces lo vamos a pegar como valores. Esto lo volvemos nuevamente porcentual, haciendo clic aquí. Hacemos y le decimos que inserte los gráficos correspondientes. Y miren lo que les decía, no ha variado significativamente el acumulado con sus frecuencias, tal cual, ¿no? Frecuencias acumuladas. Este porcentual, lo único que está cambiando es ¿qué? Está cambiando el eje, ¿no? Y como anteriormente, la acumulación máxima tiene que estar al 100% y efectivamente, miren, el último intervalo que va acumulando a todos los demás siempre va a ser 100, ¿no es verdad? Porque está sumando a los anteriores, al de 80, 92, 67, 79, etc. Entonces, si preguntamos también en el examen, ¿cuál es el valor de la frecuencia acumulada del intervalo de 54 a 66? El porcentaje, ustedes harán clic sobre su gráfico que han trabajado y nos responderán 65%. ¿No? O si les digo, ¿cuál es el valor de la frecuencia acumulada del intervalo 80 a 92 en términos absolutos? Harán clic y nos responderán 126, como estoy mostrando en esta gráfica que acabo de, que estoy señalando, que acabo de señalar. ¿Ya? Entonces, con eso se concluye el paso 6. Ya he concluido hasta el paso 6 para construir la tabla de frecuencias. He reducido los datos de lo que era, fíjense, toda una columna grande, gran cantidad de datos. Lo he reducido ¿a cuántas? A 8. ¿No? A 8 filas, nada más. ¿Cuántas filas tenía? 144. Cada dato representa una fila, ¿no es verdad? Lo he reducido ¿a cuánto? A 8. Y los valores correspondientes son los que acaban de visualizar en este momento ustedes en pantalla. Bueno, ¿alguna duda, consulta, estimados estudiantes? Por mi parte, no, licenciado. Ya, como esto estamos grabando desde la parte que he iniciado a grabar, una vez que terminemos ya la clase, que ya lo vamos a hacer en unos momentos, les voy a compartir el vínculo ya para efectos de que puedan descargar el vídeo y puedan obviamente visualizar. Voy a ver en qué plataforma lo puedo subir, si lo vamos a subir a YouTube o a la misma plataforma de la carrera. Vamos a ver, ¿ya? De la plataforma, perdón, de virtual, donde está la plataforma, ahí, ¿no? A ver, Mauricio Mateo, ¿qué dice? No sé si podría usar igual el Excel al WhatsApp para así tener como ejemplo o No, como guía. sí, lo voy a subir a la plataforma, no al WhatsApp, ¿ya? Ah, Tienen está que bien, gracias. acostumbrarse a subir a la, ¿cómo se llama? Tienen que acostumbrarse a subir, a entrar a su plataforma. Sí lo voy a subir, esto para que tengan como ejemplo también. ¿Algo más, estimados estudiantes? De lo contrario, estaríamos terminando por hoy la clase. Quería explicaros ya la parte siguiente, pero no nos va a dar ahí unos minutitos más que tenemos antes de que se concluya la clase y no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, antes de finalizar, solamente hacer las recomendaciones. El día de mañana vamos a, por favor, vénganse a la clase temprano. Vamos a hacer una clase práctica evaluativa, como hemos hecho la anterior semana. Van a hacer trabajo grupal sobre lo que están viendo ahora, ¿ya? Entonces, eso vamos a evaluarlo, así que por favor participen, hagan su trabajo, igual vamos a habilitar para que suban sus resultados, y esto inmediatamente se termine de grabar, les decía, les voy a compartir el vínculo para ver cómo podemos compartirles, ya no les voy a compartir archivos, generalmente va a ser grande, ¿no? Ni por WhatsApp ni por plataforma son 300, generalmente son 300 megas, algo así, es muy grande. Pero lo voy a tratar de subir a una plataforma, YouTube o algo así, para que puedan visualizar. Bueno, quedamos por hoy aquí, estimados estudiantes. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana, ¿ya? Que pasen buena tarde. Hasta luego, señores. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.